Si vos... El 30. Claro, les iba a preguntar también, ¿no? Si también el TP virtual vieron que es, en este cuatrimestre lo hicimos como optativo, tipo autoevaluación. Eh, Probablemente lo dejemos, ¿sí? En el horario normal de clase, o pongamos un horario el día viernes, por más que sea feriado, porque total, si lo quieren hacer, lo hacen, y si no lo quieren hacer, no lo hacen, no tiene nota, por más que el aula te va a dar la nota, ¿no? Pero no es algo que yo voy a tener en cuenta para la regularidad ni nada. Entonces, como eso va a llevar media hora, 45 minutos, no me gustaría restarle a esta clase del jueves, que sería la clase extra, esos 40, 45 minutos del TP, porque por ahí nos quedan algún caso clínico sin resolver, ¿me comprenden? Prefiero más que trabajemos juntos los casos clínicos y dejamos para que después el viernes ustedes hagan el TP como para autocontrolar si saben o no saben. ¿Me explico? ¿Les parece o no? Profe, Sí, profe, sí, Joaquín. la clase de el jueves Sí. sería presencial o virtual. No, no, ¿A presencial vos? porque quiero que estemos más en contacto para resolver los casos clínicos. Si Estamos, bien estamos, virtual, más o menos podemos hacerlo, pero me parece que presencial va a ser más fácil, mejor, estamos, digamos, lo listo, vamos a aprovechar mejor. estamos. Pero bueno, Entonces, tranquilo, entonces, yo ya sé que 11:30. ustedes, yo ya sé que ustedes pueden, lo voy a anotar por aquí, en general, la mayoría, la comisión B puede jueves a las 11:30. Bueno, listo. ¿Cuántos somos? 25. Profe, tengo una consulta, perdón. Decime, Victoria, no hay problema. Si me podrías decir los temas que entran en el parcial. Respiratorio y cardiovascular, Completo, y completo. linfático y lo de hemostasia también, ¿o Y, no? y es cardiovascular también eso, sí. Ah, ok. Vasos linfáticos y demás, entra dentro de la parte de circulación, no de sangre, sino de linfa, y hemostasia tiene que ver con hemorragias, que tiene que ver con vasos sanguíneos también. ¿Me Ok, explicó? gracias. Ok, bueno, entonces, ya estamos en hora, voy a compartir pantalla con ustedes. Me parece, ya había notado que habíamos terminado, estábamos con el tema presión, ¿se acuerdan? Presión arterial. Ya comparto con ustedes, aguántenme un cachitín. A ver, ¿a dónde lo tengo? Al Power. Vasos sanguíneos. Ahí. Bueno, todo esto lo habíamos visto, ¿no es cierto? Vasos. Guárdenme un segundito. Susana. Sí, hablamos después del mediodía. Estoy con clase. Chao. Ah, genial. Después te llamo. Bueno, listo. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego. Disculpen. Bueno, todo esto lo habíamos charlado, ¿cierto? Cómo se contrae el músculo liso de los vasos sanguíneos. ¿Mm? Esto también lo habíamos visto, la importancia de la distensibilidad de las arterias, pero también de la elasticidad, es decir, de recuperar el volumen, ¿cierto? Ustedes me dicen si algo había quedado por verse. Y bueno, yo anoté el otro día cuando terminamos que habíamos terminado de hablar de la presión arterial media, ¿no es cierto? ¿Está bien o no? Hablamos de la presión arterial diferencial, también llamado, creo que no les dije, se llama también presión de pulso. ¿Mm? Y la presión arterial media. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bueno, entonces vamos de nuevo para retomar, viendo que la presión, ¿sí? La presión sanguínea es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias. No, sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Si estamos hablando de una arteria, vamos a hablar de presión arterial. Si hablamos de una vena, vamos a hablar de presión venosa. ¿Está bien? Cuando hablamos de presión arterial,
Por ejemplo, los valores, ¿los recuerdan ustedes? ¿Cuáles son los valores de presión arterial? ¿Están o se fueron todos? 80 miligramos de mercurio a 120 miligramos de mercurio. Aproximadamente, hablando mal. No, está bien. Esos son los valores que serían considerados valores normales. Acuérdense, siempre teniendo en cuenta que cuando damos un valor normal, vamos a hablar de un adulto, no de un niño. Vamos a hablar de una persona sana, no de una persona enferma. Y vamos a hablar de una persona que está en situación de reposo, no haciendo actividad física. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles serían los valores? De presión arterial normal, datos que obtenemos tomando la presión con un tensiómetro, que creo haberles dicho, que hay un video de cómo se toma la presión en el campus, y que lamentablemente no tenemos tiempo de hacerlo prácticamente en fisiología, pero lo van a hacer en semio y también van a practicar mucho a medida que estén con las prácticas, tanto en los centros de salud y demás. Así que tranquilos que van a aprender a tomar presión. Cuando tomen presión, los valores que van a obtener van a ser 120 milímetros de mercurio de sistólica y 80 milímetros de mercurio de diastólica si estuviera todo bien, con esas condiciones que yo les decía. Bien, lógicamente van a tener situaciones en que las presiones le van a dar más alta o más baja, ¿está bien? Lo que quiero que analicemos ahora, entonces, es qué variables o qué factores pueden regular la presión. O sea, ¿en qué puede influir para que la presión esté más alta o esté más baja? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque, a ver, es difícil que siempre esté parejito, parejito. ¿Bien? Les voy a ir yo tirando como algunas pistas para tratar de hacer un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Y ustedes me van a decir qué les parece. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, cantidad de veces que el corazón se contrae por minuto, ¿puede influir en la presión arterial? Es decir, si yo tengo, ¿cuál era la frecuencia cardíaca normal en reposo, más o menos? 60 latidos por minuto. Ponele 60 latidos por minuto, ¿sí? Si una persona de repente tiene 120 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca aumentó, ¿les parece que puede influir en la presión arterial? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Porque, pero eso. Aumenta, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué puede aumentar la frecuencia cardíaca? ¿Por qué? Por ejemplo. Por actividad física. Muy bien, por actividad física, en ese caso sería un aumento de la presión arterial, pero no por una patología, sería una respuesta fisiológica, ¿cierto? Yo lo que quiero que ustedes vayan haciendo, que yo lo haría en el pizarrón si estuviéramos aquí, si estuviéramos en el aula, perdón, es si ustedes tienen ganas de hacerlo, si tienen algún borrador, algún apuntecito para tomar, vayan anotando así como título variables que influyen sobre las frecuencias. ¿Está bien? Sobre la presión arterial. Uno sería frecuencia cardíaca. Vemos que si aumenta la frecuencia, aumenta la presión. ¿Por qué aumenta la frecuencia? Bueno, puede ser porque estás haciendo ejercicio, o bien también puede ser, por ejemplo, porque esté la persona en una situación de estrés, ¿o no? ¿Sí? Previo a un examen, por ejemplo. Ahí aumenta la presión. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia cardíaca. O puede ser también porque esté viviendo desde hace un tiempo una situación estresante, laboral, económica. ¿Se acuerdan? El estrés crónico que vimos en Fisio 1, bueno, eso también va a generar que la persona pueda estar con presión más elevada. ¿Me explico? Bien. Por el contrario, si tuviéramos una persona que está, como digo siempre, haciendo una clase de meditación, ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Va a estar disminuida. Si le tomáramos la presión, ¿cómo estaría? También disminuida, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que la frecuencia cardíaca
es un factor que influye sobre la presión y que influye en forma directamente proporcional. Si aumenta la frecuencia, aumenta la presión, si disminuye, disminuye la presión. Frecuencia cardíaca. Les doy otro factor, volumen sistólico. Volumen sistólico, cantidad de mililitros de sangre que eyecta el corazón en una sístole. Bien. ¿Recuerdan más o menos qué volumen es el que se eyecta? ¿Cuánto es más o menos lo que se eyecta? ¿Nadie se acuerda? 70. 70 mililitros, ¿no es cierto? Bien. Suponete que tengas un corazón que se llena mucho. ¿Aumenta la precarga o la poscarga? Estoy repasando. La precarga. Muy bien. ¿Y te acuerdas lo que decía la ley de Frank-Starling? Que si el corazón se llena con más volumen, se va a distender más. Y por ende, ¿se contrae con más fuerza o con menos fuerza? Con más fuerza. Muy bien. ¿Y eso aumenta o disminuye el volumen sistólico? Si se contrae con más fuerza, chicos, ¿Lo aumenta? aumenta el volumen sistólico. ¿Qué les pasa? ¿Está? Bueno, entonces, supónganse, si esa persona está haciendo ejercicio, por ejemplo, que no solo que aumenta la precarga porque aún más retorno venoso, ¿no es cierto? Porque, digamos, llega más sangre al corazón, sino también porque está el simpático actuando, aumentando, ¿se acuerdan? El inotropismo. Bueno, el volumen sistólico va a aumentar. ¿Qué les parece? Si en lugar de 70 mililitros, el corazón está eyectando 100 mililitros cada vez que se contrae, ¿la presión va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Muy bien. Por el contrario, si tuviera un corazón insuficiente, o sea, con una insuficiencia, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? Eyecta menos volumen sistólico. ¿La presión va a aumentar o disminuir? Va a disminuir. O sea que tenés otro factor, que sería el volumen sistólico, que es también directamente proporcional a la modificación de la presión arterial. Voy a otro. Ayer lunes estuvimos viendo que si vos multiplicás frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿qué resultado te daba? Chicos, si una vez eyecto 70 mililitros y se contrae 60, 70 veces por minuto, lo que te da es el volumen minuto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Eso también recibe otro nombre, además de volumen minuto cardíaco. Lo vimos a esto, ¿no es cierto? Eso se llama gasto cardíaco. ¿Bien? Entonces, yo también puedo decir que el gasto cardíaco también va a influir en la frecuencia, en la presión arterial, porque el gasto cardíaco está relacionado con la frecuencia y el volumen. Si el gasto cardíaco aumenta, aumenta la presión arterial. Si el gasto cardíaco disminuye, disminuye la presión arterial. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Bien. Sí. Perfecto. Así que tenemos frecuencia cardíaca, volumen sistólico, gasto cardíaco. Ahora voy a otras variables. ¿De acuerdo? Pensemos, por ejemplo, en los vasos sanguíneos. ¿Qué puede pasar con los vasos sanguíneos? Con el calibre de los vasos sanguíneos. Puede estar disminuido. Muy bien, cuando tengo una vasoconstricción. O puede estar aumentado cuando tengo una vasodilatación, ¿cierto? Bien, y pregunto, ¿cuándo el vaso sanguíneo se va a resistir más que la sangre lo atraviese? ¿Cuando está contraído o cuando está dilatado? La vasoconstricción. Muy bien. Entonces, factor, otro factorcito, ¿sí? Otro ítem, ponele. Lo vamos a llamar resistencia vascular periférica.
resistencia vascular periférica. Entre paréntesis pongan las letras R, V, P. O también lo podríamos llamar resistencia periférica total. O resistencia periférica total. Entre paréntesis, RPT. Bien, repito. Eso tiene que ver con el calibre de los vasos sanguíneos. Entonces, pongamos la vasoconstricción. ¿Qué hace con la resistencia vascular periférica? ¿La aumenta o la disminuye? La aumenta. Muy bien. ¿Y por ende la presión? ¿Aumenta o disminuye? Al aumentar la resistencia vascular periférica, la presión aumenta o disminuye. La sangre tiene que hacer más fuerza para pasar por un vaso pequeño o menos fuerza. Chicos, esto es el razonamiento puro. Repito, si aumenta la resistencia vascular periférica, la presión ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Por supuesto, pero solamente Arce puede contestar. Bien. Caso contrario, si tengo vasodilatación, ¿qué pasa con la resistencia vascular periférica? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Muy bien. ¿Y la presión sanguínea? También disminuye. También disminuye. ¿De acuerdo? Fíjense cómo estoy hablando del tamaño de los vasos sanguíneos o resistencia vascular periférica. ¿De acuerdo? ¿Por qué puede un vaso sanguíneo estar ¿Por qué puede estar aumentada la resistencia en un vaso sanguíneo? Puede estar vaso contraído o qué más le puede estar pasando a ese vaso sanguíneo. ¿Qué les parece? ¿Será un vaso distensible? ¿Será un vaso distensible? No. No, ¿no es cierto? Esperen que me voy a verlos un poquito. Porque total, estamos para charlar. ¿Será un vaso que se puede distender? No. ¿Por qué? Y porque puede estar, por ejemplo, esclerosado, ¿no es cierto? Puede estar endurecido y demás. Por lo tanto, podríamos pensar que, por ejemplo, en una persona de edad avanzada, es más posible que haya hipertensión, ¿no es cierto? Aumento de la presión arterial, porque aumenta la resistencia vascular periférica. Puede ser también porque tenga ateromas. Bien, lo hablábamos el otro día. Puede tener ateromas que son placas de colesterol que tapan parcialmente el vaso sanguíneo, obstruyen. ¿Me comprenden? Entonces eso también aumenta la resistencia. Puede haber un coágulo, un trombo, que también obstruya, también aumenta la resistencia y todo eso aumenta la presión. ¿Me comprenden? ¿Y qué puede pasar, por ejemplo, si hay mucha presión de sangre? ¿Qué puede pasar en ese vaso sanguíneo? Es muy fácil, chicos. ¿Qué pasa en una cañería si la presión del agua es muy alta? Se rompe. Puede romper el vaso sanguíneo, ¿me comprenden? Y depende en qué lugar se rompe el vaso sanguíneo, serán las consecuencias. Si se rompe a nivel de la nariz, te sale sangre de la nariz, que en realidad tendríamos que tenerlo en cuenta. Si es una persona adulta que le sale sangre de la nariz, ojo, puede ser que esté con un pico de presión alta. No hay que quitarle importancia. En los niños por ahí sí, porque los niños tienen muy vascularizada la pituitaria, la nariz, y por ahí, porque están resfriados, o porque están congestionados, o porque están al sol, sangra. Pero un adulto, un papá, una mamá, un tío, ¿está bien? Que le sangre la nariz, ojo, que vea al médico, porque puede ser problema de presión alta, que tuvo suerte, que se le rompió un vaso de la nariz y no un vaso a nivel del cerebro o a nivel del miocardio. A nivel del cerebro llamamos accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? ¿Está bien?
y realmente sería totalmente malo. ¿Por qué? Porque habría una hemorragia, habría un coágulo, habría que ver si con un medicamento se puede disolver ese coágulo, o hay que operarlo para sacar el coágulo, y lo más importante es que van a quedar muchas neuronas sin que le llegue sangre. ¿Me comprenden? Entonces, ¿qué pasa cuando a unas neuronas no le llega sangre? No le llega oxígeno. ¿Me comprenden? Y esas neuronas pueden morir. De acuerdo a qué neuronas mueran, será la secuela que le quede a la persona. ¿Me comprenden? Por ejemplo, supónganse que se mueren las neuronas del área de Broca. ¿Qué secuela le quedaría a esta persona? Se le va a dificultar el lenguaje. Claro, exactamente. Por ejemplo, si fuera el del área motora, perdería la fuerza o la capacidad de mover determinados músculos o hasta la hemiplegia, por ejemplo. ¿Me entienden? Bueno, todas estas cosas obviamente ustedes las van a tratar en semio, ¿sí? Pero son causadas por ejemplo, un aumento de la resistencia vascular periférica, que te puede dar o un ACV hemorrágico o un ACV isquémico, porque a veces no es que se rompió el vaso, pero está tapado el vaso. Entonces tampoco pasa sangre y tampoco pasa oxígeno. ¿Me comprenden? Entonces, bueno, las consecuencias serían las mismas, pero la causa sería diferente. ¿Está bien? O por una hemorragia o por una obstrucción que no deja pasar la sangre. ¿Me explico? Entonces, repasamos. Frecuencia cardíaca, un factor. Volumen sistólico, otro. Reúno los dos, tengo gasto cardíaco. Otro, resistencia vascular periférica. ¿Bien? ¿Preguntas o vamos bien? Vamos bien. Sigo. Ahora quisiera hablar de la volemia, volumen de sangre. Vieron que yo les decía que la cantidad de sangre que más o menos tenemos en nuestro cuerpo son más o menos 5 litros. ¿Bien? Ahora, puede haber algunas situaciones en que esa volemia disminuya. Por ejemplo, ¿en qué situación puedo tener menos sangre? ¿Qué me puede pasar? Una herida abierta. Claro, una hemorragia importante, un accidente, qué sé yo, perdimos 1 litro de sangre. Ahora tengo 4 en lugar de 5. ¿Me comprenden? Bien. ¿Qué va a pasar entonces ante una disminución de la volemia con la presión de la sangre? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Por supuesto. Y digo, puede ser por una hemorragia o bien puede ser por una deshidratación. Supónganse que esa persona, qué sé yo, ha transpirado un montón. No es que pierda sangre por sudor, pero pierde líquido del plasma sanguíneo. ¿Me comprenden? Entonces también la volemia disminuye. ¿Me comprenden? También baja la presión. ¿Vamos bien hasta ahí? Puede pasar lo contrario, puede pasar que tenga un aumento de la presión por aumento de la volemia. A ver, ¿por qué? Puede ser que tenga aumento de la volemia. ¿Quién es el principal sistema que me regula no la cantidad de sangre, sino la cantidad de líquidos que yo tengo en mi cuerpo? El sistema renal. El renal, exactamente. Entonces, ¿qué puede estar pasando con el riñón? El riñón, vos me decís, ¿qué tiene que ver con la sangre el riñón? Y sí, que no. O sea, ¿qué tiene que ver? El riñón forma y elimina orina. ¿Qué elimina por orina? Agua y desechos, o sustancias que están en exceso también. ¿Y de dónde saca todo eso? Lo saca de la sangre. ¿Bien? Si ustedes tienen una persona con una falla renal, con una insuficiencia renal, el riñón no puede filtrar. ¿Me comprenden? Entonces, a lo mejor esa persona orina poco. ¿Vieron que ahí en ese caso el médico le dan diuréticos, por ejemplo? Bien. Antes de que vaya al médico, esa persona está reteniendo líquido, porque hay una falla renal. Entonces, ¿qué pasaría con esa persona? Tendría hipervolemia, no más glóbulos rojos, más líquido. ¿Me comprenden? Y eso haría que la presión sea más alta.
O sea, podríamos tener entonces hipertensión por aumento de la volemia por problemas renales. O, por ejemplo, también podríamos tener hipervolemia por consumir mucho sodio. Vieron que el sodio que le ponemos a la comida, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como el sodio es útil, cuando lo ingerimos con los alimentos pasa a la sangre. Y la sangre aumenta la concentración de sodio. Entonces, ¿qué le pasa a la sangre? Lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Tenemos sed o no? ¿Está bien? Bueno, la sangre empieza a absorber, no la sangre, el sodio de la sangre empieza a absorber más líquido desde los espacios intersticiales. Y entonces aumenta la volemia. Eso aumentaría la presión. Seguro que si ustedes tienen algún familiar que es hipertenso, el médico le dijo no le ponga sal a la comida. Aparecieron toda esa sal sin sodio, vieron todas esas cosas para darle gusto a las comidas, pero que no aporten tanto sodio si ya la persona de por sí es hipertensa. ¿Listo? Volemia, entonces, otro punto, directamente relacionado con la presión. Si aumenta la volemia, aumenta la presión, si disminuye, disminuye la presión. Otro punto, la viscosidad de la sangre, que está bastante relacionado, ¿sí?, con lo que estamos hablando ahora. Supónganse que la persona no tuvo una hemorragia, ¿no? No. Sino que transpiró mucho. ¿Qué le pasa a la sangre? ¿Qué perdió? ¿Perdió glóbulos rojos? No. ¿Qué perdió? Agua. Claro. Entonces, ¿qué le pasó a la sangre? Se quedó más... Muy bien, perfecto, Malena. Se hace más viscosa, ¿no es cierto? Está concentrada, espesa, podríamos decir, pero los términos correctos sería mayor viscosidad o más concentrada, hemoconcentración. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cuándo tiene que hacer más presión? ¿Cuando la sangre está más viscosa o cuando está más diluida? Más viscosa. Claro, entonces el aumento de la viscosidad aumenta también la presión. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa también que vamos a analizar es también la edad. ¿Bien? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién puede tener mayor aumento de la presión? Lo decíamos el otro día, ¿el abuelo o el nieto? El El abuelo. abuelo. O sea, mayor edad, mayor más propenso a hipertensión, por todo lo que venimos hablando. ¿Me comprenden? Menor edad, menor presión. Y también influye, por ejemplo, la temperatura ambiental. Verano o invierno, mucho calor o mucho frío. ¿Cómo influye? A ver, ¿de qué manera? ¿Vamos? En invierno aumenta la presión. A ver, Victoria, decime de nuevo. Que en el invierno aumentaría la presión. ¿Por qué te parece? El frío, ¿qué produce? ¿Qué produce el frío? Vasoconstricción, Pedro, perfecto. El frío produce vasoconstricción, ¿se acuerdan que lo vimos en regulación de la temperatura? Y bueno, y si hay vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica. Bien, no porque está obstruida la arteria o porque no se puede distender, no, porque el frío produce vasoconstricción. Entonces aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Me comprenden? Mientras que el calor genera vasodilatación y disminuye la resistencia vascular periférica, ¿me comprende? Disminuye la presión. Entonces, esto es como para saber, por ejemplo, ¿sí?, que a sus abuelos, ¿sí?, le digan que no vaya al banco, ponele, a la mañana temprano en invierno. ¿Me comprenden? Porque tienen más posibilidades de que le aumente la presión que si va a las 11 de la mañana, cuando, digamos, la temperatura está un poquito más elevada. ¿Me comprenden? Algunos datos como para entender. Bueno, entonces, ¿está entendido? Digo, hay factores, ¿sí?, que van a hacer aumentar
o disminuir la presión arterial. ¿Cómo se denomina cuando hay un aumento de la presión arterial? Dale. Hipertensión. ¿No? Hipertensión. Y la persona que padece de hipertensión, normalmente, no es que, me subió la presión porque me asusté, ponele. No, no, no. Las personas que siempre tienen presión más elevada de lo normal, o sea, más de, por ejemplo, ya de 140 para arriba ya se consideraría hipertenso. ¿Me comprenden? Entonces, esas personas se denominan hipertensos y las personas que sufren de hipotensión son personas hipotensas. ¿Qué es lo más peligroso? ¿Ser hipertenso o ser hipotenso? ¿Qué es más riesgo para la vida? ¿Antonella? ¿El hipertenso? Obvio, ¿por qué? Porque tenés más riesgo de ACV y todo eso. ¿Y al hipotenso qué le pasaría? Una persona con presión baja, ¿qué le pasaría? ¿Cómo estaría? ¿Qué pasa cuando la presión es baja? ¿Nunca tuvieron presión baja? Mareado. Claro. Mareado y hasta te podés desmayar, ¿o no? Claro. ¿Y todo por qué? Porque vos estás parado, ponele, pero baja la presión y no tiene la sangre, la presión, la fuerza suficiente como para ir para arriba a llevar oxígeno, nutrientes a las neuronas. Entonces, las neuronas, que son las encargadas de mantenernos conscientes, no pueden trabajar, perdemos la conciencia, desmayo, síncope. ¿Me comprenden? Y acá vos me decís, pero ¿y por qué? Antes habíamos dicho que era porque no le llegaba oxígeno. Y sí, está bien. A lo mejor el tema es no que estoy en la altura. El tema es, hay oxígeno en la sangre, pero la sangre no tiene la presión para subir. También habíamos hablado, ¿se acuerdan? Que podía ser por hipoglucemia. Hay glucosa, pero la sangre no tiene la fuerza para llevarla. ¿Me comprenden? Bueno, o sea, los síntomas, el problema es el mismo, pero las causas son diferentes. Bueno, presión, ¿listo? ¿Estamos? Presión alta y presión baja, causas. Bien, lo que ahora quiero que me digan es, ¿cómo trata nuestro organismo de defenderse ante estas variaciones de presión que en determinados momentos o pueden aumentar o pueden subir? A ver, porque ustedes acuérdense que nosotros tenemos mecanismos para regular la homeostasis, ¿sí? Que son mecanismos específicos. Ejemplo, aumenta la temperatura, la respuesta es transpirar. Si baja la presión o sube la presión, también tenemos la forma de responder para que no tengamos un ACV todas las veces que tengamos un aumento de presión y que estemos desmayados todas las veces que tengamos hipotensión. ¿Me comprenden? ¿Quién actúa ante estos cambios, digamos, para aumentar o disminuir la presión? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién resuelve? ¿Quién regula la homeostasis? Lo vemos en Fisio 1. ¿Quiénes son los sistemas encargados de regular la homeostasis? Endocrino. Muy bien, endocrino y nervioso. ¿Cuál de los dos te parece que actuará más rápido? El nervioso, El nervioso. Por supuesto. porque el endocrino necesita Muy bien. hormonas, digamos, sí o sí. Hormonas y es un poco más lento. Perfecto. Claro, Entonces, por eso mismo. más rápido va a actuar el sistema nervioso. ¿Y qué sistema nervioso? ¿Voluntario o autónomo? Autónomo, Por supuesto. ¿Y qué autónomo conocen? el simpático y Y el parasimpático. Perfecto. Entonces, pregunto. Para que actúe el simpático o actúe el parasimpático, generando la respuesta de modificar la presión, si estaba baja subirla, si estaba alta bajarla, ¿me siguen? Alguien, y estoy yendo a los mecanismos de retroalimentación negativa, alguien, o algo, qué sé yo cómo decirlo, tiene que detectar esa alteración, ese desequilibrio, ¿no? ¿Quiénes son los que detectan, los que sensan
desequilibrios o alteraciones de la homeostasis? Los quimiorreceptores. Bueno, escucha, Joaquín, el quimiorreceptor va a sensar cambios químicos. Yo ahora te estoy diciendo que hay cambios en la presión. ¿Cómo te los, perdón, los, ¿cómo se llama? Los barreceptores. Varoreceptores. ¿Me comprenden? Así como tenés los termorreceptores que sensan cambios de temperatura, los varoreceptores sensan cambios en la presión arterial, que aumenta o que disminuyen. Entonces, esperen que me voy al power. ¿Dónde estaba? Esperen que voy al donde estaba compartiendo. No, acá no, acá. ¿Está bien? Bueno, miren. Tenemos, entonces, control rápido, a cargo del sistema nervioso autónomo, la compensación, digamos, de la presión arterial. Los que detectan son los varoreceptores, que van a producir, obviamente, una respuesta refleja, ¿está bien? Involuntaria. ¿A dónde están los varoreceptores? En los mismos lugares que los quimiorreceptores. Por eso a lo mejor te confundiste, Joaquín. Pero bueno, por suerte están en el mismo lugar. ¿Dónde estaban los quimios? ¿Y dónde van a estar los varos? Acá, en el callado de la aorta y en la bifurcación de las carótidas. Obviamente, lo que detectan es presión sanguínea, es decir, son receptores de presión. ¿Se acuerdan Pacini? También que era un receptor del tacto, por ejemplo, cuando vos tocás, generás una presión, se deformaba el receptor y hacía que se abrieran los canales para que entre el sodio, se despolarizaba e informa. Bueno, esto es lo mismo. Acá, si la sangre genera más presión o menos presión, salen de la normalidad, detectan eso, se activan y envían la información vía aferente al tronco encefálico. ¿Qué hay en el tronco encefálico? Habíamos visto la parte respiratoria. Bueno, también está la parte regulación, control cardiovascular. ¿Se acuerdan que yo les dije si una persona se desnuca, se muere por un paro cardiorrespiratorio? Bueno, ¿por qué? Porque también acá está la parte de regulación cardíaca y vascular, corazón y vasos sanguíneos. ¿Está bien? Entonces, razonemos un poquito. Detectamos, supónganse, que la presión está alta. Lo detectan los varoreceptores. Van y le informan a los centros de control. Bien, imagínense que ustedes son estas neuronas que están ahí en el tronco encefálico y te informan que la presión está alta. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Guarda que estamos con riesgo de que se nos reviente un vaso sanguíneo, ¿no? ¿Qué hago? ¿A quién pido ayuda? Al sistema nervioso. No, rápidamente tengo que actuar. Habíamos dicho que lo más rápido es el sistema autónomo. ¿A quién? ¿Simpático o parasimpático? Pensemos, ¿qué tendríamos que hacer? Estamos con presión alta. ¿A quién le vas a pedir ayuda para solucionar este problema? ¿Le vas a pedir ayuda al músculo esquelético? ¿Al ojo? No. ¿A quién le vas a pedir ayuda para solucionar este problema? ¿A quién? Al parasimpático. Bien, ¿por qué? ¿Qué querés lograr? Que el parasimpático actúe sobre qué órganos. ¿Los Chicos, riñones puede ser? no, porque tengo que actuar rápidamente. El control rápido lo ejercemos con el sistema nervioso, autónomo. Recién dijiste bien que es el parasimpático el que se va a activar y por eso decimos que produce una respuesta vagal, porque es el nervio vago el que lleva la mayor cantidad de fibras parasimpático. ¿A dónde, chicos? Al corazón y a los vasos sanguíneos. Por eso le dije, va a ir al ojo, y el ojo te va a decir, ¿qué quiere que haga? ¿Que aumentó la presión? ¿Va a ir al músculo esquelético? No. Entonces, ¿cuál sería la acción que el autónomo parasimpático ejerce sobre el corazón?
a la frecuencia cardíaca, ¿la aumenta o disminuye? Disminuye. O sea, estaríamos hablando de lo que buscamos es un cronotropismo negativo. Disminuir la frecuencia cardíaca. Disminuir la fuerza de contracción del corazón, ¿o no? Todo lo que puede hacer el parasimpático sobre el corazón es, en otras palabras, decirle, por favor, corazón, baja un cambio, ¿o no? Porque estoy con presión alta. ¿Me explico, chicos, o no? Y a los vasos sanguíneos, ¿qué le pediremos? Una vasodilatación. Una vasodilatación. ¿Para qué? Para que la resistencia vascular periférica aumente o disminuya. Para que disminuya. Para que disminuya la resistencia vascular periférica. ¿Se entiende? Bueno, ahora, por favor, razonemos qué ocurriría si tengo una disminución de la presión arterial. ¿Quiénes los detectan? Obviamente los vasoreceptores. Informan al centro cardiovascular del tronco encefálico. Muy bien, la presión está baja. ¿A quién le vamos a pedir ayuda? Al corazón y a los vasos sanguíneos. ¿Qué le vamos a pedir al corazón? Hey, corazón, estoy con presión baja. ¿Podés acelerarte un poquito o no? ¿Cómo se lo pedimos? A través de el simpático, o sea, voy a buscar una respuesta adrenérgica, ¿cierto? Un cronotropismo positivo, un dromotropismo positivo, un inotropismo positivo, que sabemos que es lo que hace el simpático. ¿Bien? Todo eso me va a aumentar la frecuencia, no, perdón, aumentar la frecuencia, ¿sí? Todo eso, el volumen sistólico, y me va a aumentar la presión arterial, que dijimos que estaba baja. Bien, ¿y a los vasos sanguíneos qué le pido? Muy bien, para que la resistencia periférica total aumente o disminuye. Disminuye. Aumente. Aumente. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que nos defiende, ¿sí? En forma rápida ante cambios de presión arterial. Repito, en forma rápida porque es sistema nervioso. En forma autónoma, obviamente, actuando el simpático o el parasimpático, depende de lo que haya que hacer. ¿De acuerdo? Si la presión está alta, hay que bajarla, va a actuar el parasimpático. Si la presión está baja, hay que subirla, va a actuar el simpático. Ahora, como todo sistema nervioso sabemos que es rápido, pero también es fugaz, porque se agotan los neurotransmisores, bla, bla, bla. Entonces, supónganse que hay una persona que necesita que la presión le baje, pero sostenida en el tiempo. Ahí es cuando vamos a pedir ayuda al endocrino. ¿Bien? Y al endocrino para que actúe ¿dónde? Que actúe a nivel renal, como habíamos dicho hace un ratito. ¿Por qué? Porque el riñón es el que va a poder manejar, sacar más volumen de agua en forma de orina, pero se la saca a la sangre, o menos volumen de orina sacando menos agua de la sangre. ¿Me comprende? Entonces ahora lo que digo es esto. Si la presión estuviera elevada, ¿qué le pediríamos al riñón? ¿Que le saque más agua o menos agua? A la sangre. Si está elevado, ¿Sí? que Tengo saque presión. más agua. Claro, que le saque más agua. Que filtre más, ¿no es cierto? Eso sería el término más exacto. Que filtre más. Que elimine más orina o menos orina. Más orina. Por supuesto, más orina. ¿Y cómo se lo mandás a decir? ¿Con qué hormona le mandás a decir esto? Una hormona que tenga que estimular la diuresis, la pérdida de agua y de sodio también, ¿no? Vamos, chicos. Quiero aumentar la pérdida de agua por orina. ¿Cómo la voy a mandar? ¿Cómo se lo voy a mandar?
a decir? Por la antidiurética. No, antidiurética se va a oponer a la diuresis. Yo necesito, es como un diurético, necesito un diurético, no un antidiurético. Tengo retención de líquido, por eso tengo aumento de la presión. ¿Aldosterona? No, me va a retener sodio y el sodio me va a retener agua. ¿Cuál es la opuesta, chicos? Lo vimos el otro día, lo vimos el lunes. ¿No tenemos una hormona que es el péptido natriurético atrial? ¿Se acuerdan o no? ¿Mm? El péptido natriurético atrial. La vimos que lo segrega la aurícula derecha, lo vimos el lunes. Es una hormona que estimula la diuresis. ¿Bien? ¿Cuándo va a actuar? Cuando tengo hipertensión. Vamos a lo contrario, supónganse que tengo hipotensión. Estoy con presión baja. ¿Qué le tenemos que pedir al riñón? Por favor, riñón, no me filtres tanta agua de la sangre. Sacá desechos, pero con menos agua. ¿Está bien? Reteneme sodio, retené agua, oriná la menor cantidad de agua por orina. ¿Cómo se lo mando a decir? ¿Con qué hormona se lo mando a decir? Ahora sí. ¿Con quién? Antidiurética. Antidiurética, obvio, que la segrega el hipotálamo, ¿se acuerdan? La produce el hipotálamo, la segrega la hipófisis, lóbulo posterior de la hipófisis, y también estimulando la secreción de todo esto que tienen acá, que es renina, angiotensina, aldosterona. La angiotensina es gran vasoconstrictor, o sea que también estoy con presión baja, dije. Con esto también voy a lograr aumentar la resistencia vascular periférica y me va a retener sal, sodio y agua. ¿A dónde me lo va a retener? En la sangre. Por lo tanto, me va a aumentar la presión arterial. ¿Sí? Acuérdense, renina, angiotensina, aldosterona. Esto más la antidiurética van a hacer que la presión arterial aumente si la tengo disminuida. Ahora, ¿eso es rápido? No, eso es lento. Rápidamente, ¿quién va a actuar? El autónomo. ¿Bien? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Son mecanismos que nosotros tenemos como para regular las variaciones de presión, ¿sí? El aumento o la disminución, control a corto plazo y a largo plazo. ¿Está entendido o no? Esto es mucho razonamiento, chicos, ¿sí? No me pueden decir que van a segregar la hormona antidiurética cuando quieren orinar más, porque la antidiurética se opone a la diuresis. La diuresis es la eliminación de agua por orina. ¿Estamos? Sigo. Si no tienen preguntas, sigo con venas. ¿De acuerdo? Las venas, ¿sí? Son vasos sanguíneos que, acuérdense, habíamos dicho el otro día también, son muy distensibles. Por lo tanto, se llaman vasos de capacitancia. Más del 60% de toda nuestra volemia, cuando estamos en reposo, es como que está alojada en las venas, pero lógicamente, si vos necesitas, por ejemplo, mandar más sangre a los músculos, ¿qué van a hacer? ¿Se la va a dejar la vena a la sangre? No, las venas se contraen, esa cantidad de sangre va al torrente sanguíneo y puede, obviamente, aumentar, ¿sí?, la cantidad de sangre que va al corazón y que eyecta el corazón y va hacia los órganos que están más necesitados porque están más activos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Pero si no, son los llamados vasos de capacitancia. ¿Bien? Bueno, miren. En realidad, ¿sí?, en este esquema que ustedes tienen acá, está todo dibujado en azul, por lo tanto son todas venas. ¿Bien? A ver, ¿qué tenemos acá? Estas serían las venas cavas inferiores, ¿cierto? Que desde los pies van subiendo, 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 e ingresan al corazón. ¿Está bien? A la aurícula derecha. Bien. Yo le agregaría este dibujito, si estuviéramos en clase, le dibujaría con rojo la sangre que sale de acá, del ventrículo izquierdo, por la arteria aorta, todo lo dibujaría con rojo, y lo llevo hasta el pie. ¿Por qué? Para completar el circuito, ¿sí? La sangre arterial sale, baja hasta los pies,
y por vena vuelve al corazón. ¿Me siguen, cierto? Eso. Fíjense que lo habíamos hablado el otro día también, que cuando llega la sangre al corazón, prácticamente la presión es nada, es muy, muy poquita, ¿está bien? Es casi cero a nivel de la aurícula, porque claro, está al final del recorrido. Pero si yo midiera la presión venosa, no la arterial recién hablamos, 120, 80 milímetros de mercurio. Si yo midiera la presión venosa, ¿sí?, en los miembros, acá, a nivel de los pies, ponele, ¿está bien? De una persona que está quieta, parada, está, qué sé yo, un soldado que está haciendo guardia, tendría una presión de 90 milímetros de mercurio, me falta la HG acá, 90 milímetros de mercurio, ¿está? ¿Se acuerdan que en la arteria era 120, pero claro, a medida que se va alejando del corazón, la presión disminuye. Esos 90 milímetros de mercurio a nivel de los miembros inferiores, fundamentalmente de los pies, si la persona está parada, quieta. Pero miren, si la persona se mueve, está haciendo actividad física, camina, marcha, ponele, ¿está bien? La presión venosa de los pies descendería a 25 milímetros de mercurio. ¿Bien? ¿Por qué es menor? Porque cuando la persona está en movimiento, ¿sí?, tiene factores que favorecen el retorno venoso. O sea, favorecen, como les decía, esperen un cachito, que la sangre, en lugar de acumularse acá en los pies con dificultad para subir porque está en contra de la gravedad, ¿está bien? Hay determinados factores que cuando estamos en movimiento, no parados quietos, favorecen este retorno venoso, haciendo que la presión de 90 milímetros de mercurio, si estoy quieto, descienda a 25 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Si la persona está mucho tiempo quieta, ¿está bien?, y la presión aumenta, es muy probable que aparezcan las varices. No solo porque está quieta, sino también porque hay antecedentes, predisposición genética, pero todo eso se aumenta o se profundiza si, por ejemplo, por, qué sé yo, motivos laborales, pónganle, la persona tiene que estar mucho de pie. ¿Cuál es el problema? Se producen las varices. ¿Y cuál es el problema de las varices? ¿Vieron que se ven las venas como dilatadas? ¿Por qué? Porque hay una falla en las válvulas que tenemos en las venas de los miembros inferiores. Y voy ahora a la próxima. ¿Está bien? Las venas, solamente las venas de los miembros inferiores, las que transportan la sangre desde los pies hasta el corazón, tienen válvulas. De trecho en trecho tienen válvulas del mismo tipo de las válvulas que están en las arterias aórtica y pulmonar, ¿vieron? En la salida de los ventrículos. Bien, esas válvulas hacen lo mismo que cualquier válvula. O sea, cuando la sangre empuja para subir, se abren, y cuando quiere bajar por efecto de la gravedad, se cierran. Entonces van abriéndose para que suba, y la sangre entonces va subiendo de segmento en segmento. ¿De acuerdo? Ahora, las válvulas actúan siempre, pero cuando la persona, por ejemplo, está haciendo actividad física, tiene como un factor muy importante que bombea la sangre la contracción de los músculos, fundamentalmente de los músculos gemelos, que están, obviamente ustedes saben, a nivel de la pantorrilla. Miren lo que hacen los gemelos cuando la persona está en movimiento. Se contraen, se relajan, se contraen, se relajan, se contraen, se relajan. Cuando se contraen, comprime la sangre que está en este pedacito. Acá tiene una válvula y acá tiene otra válvula. Si esto es la sangre y la comprimen a la vena, la sangre capaz que quisiera bajar, pero esta válvula se lo impide porque se cierra. Entonces, ¿qué hace? La sangre genera presión para abrir y subir. ¿Me comprenden? Cuando por otro lado se relaja,
¿sí? Los gemelos, bueno, la sangre abre, la sangre que estaba en este sector, que viene subiendo, abre la válvula para que suba, ¿me entienden? Y cuando es presionada, abre esta otra y va subiendo. ¿Me explico? Es como un bombeo, ¿sí? La contracción y la relajación comprimen y descomprimen las venas. La sangre lo único que puede hacer es subir, porque si quiere bajar, la válvula se lo impide. ¿De acuerdo? Esto es recontra importante y es llamado bomba muscular. ¿Me comprenden? Está representada fundamentalmente por los gemelos. ¿Bien? Pero claro, todo esto hay válvulas y músculos hay solamente en el miembro inferior. Pero después la sangre tiene que pasar al abdomen y luego al tórax para llegar al corazón. ¿Me comprenden? Entonces, hay otros factores que tienen que favorecer, porque ya no tengo más gemelos acá y tampoco tengo válvulas. Entonces, el factor que más ayuda, yo les estoy nombrando los más importantes, ¿sí? Los otros los ven ustedes en la clase y en el libro, es la bomba aspirativa. ¿Quién ejerce las bombas aspirativas? ¿Quién ejerce como un efecto de succión? El diafragma. La genera el diafragma. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que el diafragma se contrae, se relaja, se contrae, se relaja cuando inspiramos y expiramos. Y eso genera cambios en las presiones dentro del tórax y dentro del abdomen también. ¿Me explico o no? Eso lo vimos en respiratorio. Como la sangre siempre va pasando de un lugar de mayor a menor presión, la sangre que está acá, que llegó al muslo, ponele acá la ingle, pasa al abdomen cuando la presión dentro del abdomen es menor que en el muslo. ¿Y por qué es menor? Y porque el diafragma está elevado, entonces hay mayor presión en el tórax, estamos expirando, que en el abdomen. Entonces ahí la sangre va hacia el abdomen. Pero claro, después ¿qué pasa? Tiene que ir al tórax. ¿Cuándo aprovecha? Y cuando el tórax hay menor presión. ¿En qué momento hay menor presión en el tórax? ¿Cuando inspiramos o cuando expiramos? ¿En qué momento tiene que disminuir la presión dentro del tórax para que entre? Tiene que disminuir o aumentar la presión dentro del tórax. ¿En qué momento? ¿Cuando inspiramos o cuando expiramos? Expiramos. Cuando expiramos aumenta la presión. ¿Y cuándo disminuye? Inspiramos, perdón. Cuando inspiramos. Claro. Hay menor presión para que entre el aire, ¿sí? Y así como entre el aire, la sangre dice, ah, mirá, hay menor presión dentro del tórax, también aprovechemos para entrar nosotros. Entra el aire y entremos nosotros y ya entraste al corazón. El aire entra a los pulmones y la sangre entra al corazón. ¿Me comprenden? ¿Está? Entonces, todos estos movimientos del diafragma generan cambios de presión dentro del tórax y el abdomen que van a actuar como una bomba aspirativa. ¿Me comprenden? Chupan la sangre de muslo a abdomen y de abdomen a tórax. Entonces, todos estos factores, más los que ustedes van a agregar, ¿está bien? Se potencian cuando hacemos actividad física. Por eso es que cuando hacemos actividad física hay mayor retorno venoso, ¿o no? Porque vas a tener el diafragma, va a aumentar su frecuencia respiratoria, y también los músculos se contraen y se relajan y van a favorecer también esa bomba muscular. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando una persona está mucho tiempo de pie? Cuéntenme. ¿Qué le pasa? Que llega a la casa y dice, ay, ¿cómo tengo los pies? Tengo los pies, se sacan los zapatos rápidamente. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿Se le acalambra el pie? Porque estuve mucho tiempo en... Están hinchados. Tienen los pies hinchados. ¿Por qué? Y porque, imagínense, como la sangre, a ver dónde te lo puedo mostrar. Como la sangre, obviamente el corazón la manda para abajo, ¿sí? Pero después le cuesta subir, es como que aumenta mucho la presión acá abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a filtrar más líquido desde la sangre hacia el tejido, hacia el espacio intersticial, y ahí se producirían los edemas. ¿Me comprenden?
¿Qué hace la persona cuando llega a la casa con los pies hinchados, edematizados? Se pone con los pies, eleva los pies, se siente y pone los pies más altos, ¿o no? Para favorecer el retorno venoso, ¿o no? ¿Se entiende? Para evitar la fuerza de la gravedad, al contrario, que la sangre ahora tenga que ir a favor de la gravedad porque elevo los pies, ¿sí o no, chicos? ¿Se entiende o no? ¿Qué otra cosa le podemos decir a esta persona? Supónganse, si estuviste mucho tiempo parado, o quieto, sentado. A ver, hay gente que hace un viaje largo en colectivo o en avión, ponele. ¿Qué hacen normalmente? Se elevan las piernas para favorecer el retorno. ¿Cómo? Se elevan las piernas para favorecer el retorno. Bien. ¿Y qué otra cosa podrían hacer? ¿Caminan por los pasillos o no? ¿Te das cuenta? Caminan por los pasillos para tratar de generar todo esto, de mejorar el retorno venoso. ¿Bien? Caminar, o sea, una persona que tiene tendencia a que los pies se le inflamen, a varices, lo mejor que puede hacer es hacer actividad física. Y dentro de la actividad física, ¿qué les parecería que sería la ideal? ¿Caminar o nadar? Le doy las dos opciones. ¿Caminar o nadar? Que no tendría la fuerza de gravedad. Claro. Lo ideal sería nadar, obvio. Lo ideal, si tiene la posibilidad de ir a la pileta, ¿sí? Si le gusta, si puede pagar la cuota del club, qué sé yo, ¿me comprenden? Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque al estar en posición horizontal, tiene todos los factores que favorecen y tampoco tiene la fuerza de la gravedad en contra. Entonces eso es lo ideal. ¿No saben nadar? Bueno, que agarre una tabla y que patalee. Si puede, si no, que camine. Si no, que ande en bicicleta. Lo importante es que genere toda esa activación para el retorno venoso. ¿Me comprenden o no? ¿Está bien? Si tengo mayor retorno venoso, ¿en qué va a influir o qué va a modificar? ¿La precarga o la poscarga? La precarga. La precarga, que era la presión que había de acuerdo al volumen de fin de lleno. La poscarga no, porque la poscarga, ¿se acuerdan que era la resistencia que ofrece la arteria? Acá no tengo una enfermedad en la arteria, no tengo un soplo, nada. O sea, lo que tengo es más volumen de sangre, o sea, más volumen de fin de lleno, más precarga e inclusive va a afectar a mayor volumen sistólico, ¿cierto? Sí, porque el corazón se va a contraer con más fuerza. ¿Estamos bien? Bueno, eso es todo con respecto al retorno venoso. ¿Bien? ¿Me siguieron o no? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ya vimos arterias y vimos venas. ¿Qué nos quedaría ver ahora? Capilares. Pero el tema capilares me gustaría tratarlo con ustedes en forma presencial. ¿Por qué? Porque tiene una serie de cosas que pueden resultar un poco complejas. Entonces quiero tener el pizarrón a mano y a ustedes adelante, ahí. ¿Está bien? No que están con las cámaras apagadas. Entonces, todo esto lo vamos a ver en clase. Por lo tanto, no se crean que ya se van, sino que voy a buscar otro Power. ¿Cuál? Este. ¿Está bien? Vamos a pasar a otro tema. Altero un cachito para poder trabajar en forma presencial con lo que más le va a costar. Y dentro de esto, lo que vamos a ver ahora es fisiología cerebral. Fisiología cerebral. Para fisiología cerebral, ¿sí? Hay un apunte de la cátedra. ¿Eh? Vayan al campus y vean el apunte que está, obviamente, en la parte de cardiovascular. Es un apunte de la cátedra, ¿por qué? Porque Guyton no lo trata tan bien. Y este tema, cuando ustedes estén en cuarto o quinto año, ¿sí? Es muy necesario y por eso lo que hicimos fue un apunte para que ustedes cuando lleguen a esas materias lleguen con los datos un poquito mejor.
Bueno, todo esto, salteo todo esto y voy acá, a fisiología cerebral. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar entonces fundamentalmente de todo lo que tiene que ver de llegada de sangre, ¿no es cierto?, a el cerebro. Por eso habla también de la presión de sangre que tiene que haber para irrigar las neuronas y demás. ¿Estamos bien? ¿Se entiende a dónde salté, no? A dónde me salté. Bueno, vamos a hablar de la PIC. ¿Qué es la PIC? La presión intracraneal. Presión intracraneal. ¿Está bien? ¿Qué es la presión intracraneal? Es la presión media, digamos más o menos, el promedio, de la presión que hay adentro del cráneo. ¿Qué tenemos adentro del cráneo? Tenemos el encéfalo, ¿cierto? Bien, y está contenido por el cráneo. Bueno, por supuesto hay valores normales, que los tienen que recordar por favor. Los valores normales son entre 10 y 15 milímetros de mercurio en una persona adulta y entre 3 y 7 milímetros de mercurio en los niños. ¿A qué se debe la diferencia, chicos, les parece a ustedes? ¿Por qué los niños tienen menor presión intracraneal que un adulto? ¿Por el tamaño? No. Porque el encéfalo es más chico, pero también el cráneo es más chico. Vamos a anatomía. ¿Se acuerdan los huesos del cráneo? Frontales, parietales. ¿Cómo están unidos entre sí? ¿Cómo se articulan? Anatomía, chicos. ¿Qué tipo de articulación es la que se da entre los huesos del cráneo? Diartrosis, anfiartrosis, sinartrosis, suturas, ¿cómo es? ¿Son articulaciones móviles? ¿Es como la articulación de la rodilla? Por Dios les pido. Son las suturas. Y sí. ¿Y qué pasa? ¿Se mueven esas articulaciones? En los niños no están totalmente unidas. Hay algunas zonas que están todavía en forma de cartílago, ¿se acuerdan? Son las fontanelas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el cráneo, los huesos del cráneo, están unidos por suturas? O sea, articulaciones que no se van a mover. ¿Y por qué? A ver, lo que está dentro del cráneo es el encéfalo. O sea, lo tenés que recontraproteger, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa con el cráneo? Forma una caja, una estructura que realmente está protegiendo al cerebro. Bien, por eso los huesos no se van a mover, tiene que ser algo bien firme. Pero en los niños hay zonas donde todavía no están osificadas las uniones, están en forma de cartílago. ¿Por qué? Porque el cartílago tiene un crecimiento, las células cartilaginosas tienen un crecimiento más rápido que las células óseas. Entonces, permite esa zona cartilaginosa que el cráneo vaya creciendo, ¿o no? O el cerebro de un niño recién nacido es el mismo que una persona de 30 años. No. Entonces, el cráneo también tiene que permitir crecer para alojar o acompañar el crecimiento del sistema nervioso. ¿Me explico? Entonces, como esa zona es cartilaginosa, el cráneo cede un poco más que cuando está todo osificado. Entonces, la presión adentro del cráneo es menor en un niño que en un adulto. ¿Me comprenden? ¿Cuáles son los valores? Entre 10 y 15 en adultos, y entre 3 y 7 milímetros de mercurio en niños. Ahora, ¿quién ejerce presión sobre el cráneo? El contenido, lo que está dentro del cráneo, ¿o no? Es más o menos como ¿quién ejerce la presión sanguínea? La sangre sobre las paredes de las arterias. Bueno,
¿Quién ejerce la presión intracraneal? El contenido sobre el cráneo. Si el cráneo no cede porque está totalmente osificado, la presión es mayor que si el cráneo cede, como en el caso de los niños, porque hay zonas del cráneo que no están totalmente osificadas. ¿Bien? ¿Me siguen? Ahora, ¿estos valores son siempre los mismos? Y no, obviamente que no. Puede haber alteraciones, pero como pasa con el aumento y disminución de la presión sanguínea de recién, tiene que haber mecanismos que te lo regulen y que siempre te mantengan constantes a pesar de los cambios. O sea, cambian, pero se regulan. ¿Me comprenden? Hay una regulación constante. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo, qué cosas hay dentro de lo que estamos viendo ahora, sería la parte de cerebral. ¿Está bien? Vos vas a tener un continente que estaría dado por el cráneo, por los huesos del cráneo, y un contenido, que es lo que está adentro del continente. ¿Bien? Ese contenido, ¿por quién está representado? Por todo el encéfalo, o sea, todo el parénquima cerebral. ¿De qué estoy hablando? De cerebro, cerebelo, tronco encefálico. ¿Está bien? A ver, ya tronco estamos saliendo. ¿Me comprende? Ya está en, a ver, tronco encefálico, sí, no, médula, ya está bien, tronco encefálico también. ¿Me comprenden? Bien, ahora es lo único que hay. Y no, también hay sangre. Y también hay líquido cefalorraquídeo, ¿o no? Bien, ahora, ¿qué es lo que más hay? Parénquima cerebral. Entonces, de todo lo que es el contenido, es decir, del 100% de lo que hay alojado en el cráneo, normalmente el 80% es el tejido nervioso, o sea, el parénquima cerebral. Un 10% es el líquido cefalorraquídeo y un 10% es la sangre que está dentro de los vasos sanguíneos que irrigan a todas las neuronas. ¿Me explico? Bien. Si alguno de estos componentes del contenido aumenta, el otro tiene que disminuir. O al revés, si uno disminuye, el otro tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque si no, variaría la presión dentro del cráneo. Y ahora vamos a ver en qué influye. Yo pregunto una cosa, ¿sí? ¿El parénquima cerebral se les ocurre que por alguna situación puede representar más del 80%? ¿En qué situación? A ver. ¿Conocen alguna situación? Normalmente son patologías. Sí, les doy otros datos. Supónganse si una persona anda en moto sin casco y tiene un accidente. ¿Está bien? Y tiene un traumatismo de cráneo. ¡Pum! Se da ahí. ¿Qué le pasará al tejido nervioso? Lo mismo que le pasa a cualquier tejido cuando tenés un golpe. ¿Qué le pasa? Te torces el pie. ¿Qué te pasa con el tobillo? Se inflama. Muy bien. Si tenés un traumatismo de cráneo, ¿qué le va a pasar al encéfalo? También se va a inflamar. Se va a inflamar. Entonces, en lugar de un 80, a lo mejor va a representar un 90%. ¿Está bien? Si vos tenés un 90% y más un 10, va a tener un 110. ¿Qué va a pasar con la presión adentro del cráneo? Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Me comprenden? ¿Y por qué va a aumentar? Y porque el cráneo no cede. ¿Me comprenden? Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay un aumento de presión? Bueno, justamente lo mismo que pasa con cualquier aumento de presión. Es malo para las células. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Si por una situación aumenta el parénquima cerebral, voy a tener que bajar estos para llegar a 100, para mantener la PIC dentro de los valores normales. Díganme si no me siguen, ¿eh? Bueno, si esto aumenta, esto tiene que disminuir. ¿Quién disminuye primero? ¿El líquido cefalorraquídeo o la sangre? El primero que disminuye es el líquido cefalorraquídeo.
¿Y cómo disminuye el líquido cefalorraquídeo? Ustedes saben lo que es el líquido cefalorraquídeo, que circula entre las meninges y en los ventrículos. Bueno, miren lo que hace. El líquido cefalorraquídeo lo que hace es descender, ¿está bien?, hacia las cisternas lumbares. O sea, se viene para abajo. Desde el cráneo se viene para abajo. Entonces, a lo mejor, ¿sí?, disminuye un 5%. Bueno, perfecto. ¿Es suficiente? No, porque igual tendría, ponerle un 105 de contenido total. Bueno, ¿quién actuaría luego? La sangre. ¿Qué puedo hacer con la sangre? Díganme. Si la sangre representa un 10%, ¿cómo hago para bajar el porcentaje eso de sangre? A ver, ¿cómo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer? Mandar menos sangre, chicos. ¿O no? ¿Cómo mando menos sangre? ¿Vasodilato o vasocontraigo? Chicos, Vasoconstricción. por supuesto, hago una vasoconstricción. ¿Qué les pasa? Hago una vasoconstricción. Esas son las formas, entonces, de mantener constantes, ¿está bien?, la presión intracraneal. ¿Bien? ¿Cuánto es la presión intracraneal? La presión que hay dentro del cráneo. Entre 10 y 15 y en un niño entre 10 y 7. Si alguno de los componentes, que lo más común es que el parénquima cerebral se modifique, por ejemplo, aumenta, va a tener que descender alguno de los otros, para uno o los dos de los otros. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantener constante esta presión intracraneal, ¿de acuerdo? ¿Quién enuncia como esta teoría? Que si el aumento de alguno se compensa con el descenso de los otros para que no altere la PIC. ¿Quién lo indica? La teoría de Monroe-Kelly. Esto lo tienen que aprender. ¿Qué dice la teoría de Monroe-Kelly? No es ni la ley de Frank-Starling ni la ley de Fick, no. Esta es la teoría de Monroe-Kelly, que establece que el aumento de alguno de los componentes del contenido a nivel craneal aumenta, se debe compensar con la disminución de uno o varios de los otros componentes para que no aumente la PIC. ¿Qué les decía? ¿Quién actúa primero? El líquido cefalorraquídeo. ¿Y quién actúa luego? La sangre. ¿De acuerdo? ¿Cómo regulo la sangre? ¿Está bien? Regulo primero, ¿cuánta sangre, vamos así, cuánta sangre va al cerebro? Por cada 100 gramos de tejido nervioso, ¿bien?, llega en un minuto entre 40 y 50 mililitros. ¿Me comprenden, chicos? Me siguen, ¿no? En un cerebro, en 100 gramos de cerebro, el flujo sanguíneo normal es entre 40 y 50 mililitros por minuto. O sea, del gasto cardíaco era el volumen total de sangre por minuto, ¿no? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. El cerebro requiere entre el 15 y 25%. Fíjate que es mucho comparado con el tamaño del cerebro. ¿Sí? Una cuarta parte de todo nuestro volumen minuto tiene que ir al cerebro. ¿De acuerdo? Y en realidad va a haber algunos factores que van a regular el flujo sanguíneo cerebral. ¿De acuerdo? Y ahora voy. ¿Cómo regulás el flujo sanguíneo? Recién yo decía, si tenés que mandar menos sangre, ¿qué haces? ¿Dilatás o contraes? Vuelvo a preguntar. Si tenés que mandar menos sangre. Contraes. Bien. ¿Y si tenés que mandar más sangre? Dilatás. Bien. Pero eso no se hace voluntariamente. Bien, yo no digo vasos sanguíneos cerebrales dilatate, vasos sanguíneos cerebrales contraete, sino que, como siempre, son respuestas a estímulos. ¿Bien? ¿A qué estímulos?
¿A qué estímulos? Pero voy a leer esto porque si no por ahí no entienden lo que quiere decir, ¿sí? La autorregulación cerebral mantiene constante el flujo sanguíneo cerebral según las necesidades metabólicas. ¿Está bien? Según la necesidad de mandar más o menos sangre, quiero decir. Se basa en modificar la resistencia vascular cerebral. Es decir, o hago vasodilatación, no es menos, es o vasodilatamos o vasocontraemos. ¿Bien? Para regular la resistencia vascular, mandando más o menos sangre. Bueno, respuesta a qué estímulos. Miren, los dos estímulos que son los más importantes, ¿sí? Son la presión arterial de dióxido de carbono, obviamente que está en la sangre, que está a nivel cerebral, la PAM, presión arterial media, la presión de oxígeno y el pH. Pero los dos más importantes son la presión arterial de dióxido de carbono y la PAM. Vamos a verlo acá. Presión de dióxido de carbono se marca en la horizontal. Y en la vertical vamos a ver cómo el flujo sanguíneo se modifica, ¿cierto? Este punto de acá, ¿qué me marca? Presión de dióxido de carbono, ¿más baja o más alta? Este punto de acá. En este punto, chicos, la presión de dióxido de carbono, ¿es más alta o es más baja? Más baja. Bien. Y acá aumenta. La flecha te está marcando para allá. Acá el flujo sanguíneo es menor y aumenta para arriba. ¿Se entiende o no? ¿Vemos? Entonces, esta gráfica te marca cómo la presión de dióxido de carbono va a influir en el flujo sanguíneo. ¿Está bien? ¿Va a influir de qué manera? Generando vasodilatación o vasoconstricción. Razonemos, por favor. Si yo tengo en sangre poco dióxido de carbono, y esto lo hemos visto en otros temas, si yo tengo poco dióxido de carbono en sangre, la neurona está activa o está inactiva. ¿Estás estudiando o estás durmiendo? Lo vimos en músculo esquelético. Voy al músculo esquelético para que lo razonen, chicos. No sé qué les pasa. Si el músculo esquelético está activo, está contrayéndose, ¿produce más o menos dióxido de carbono? Produce más. Y lo pasa a la sangre. Entonces en sangre la presión de dióxido de carbono sería más elevada o más baja. Más elevado. Vamos al revés. El músculo está en reposo. La mitocondria trabaja poco. ¿Produce mucho o poco dióxido de carbono? Poco. A la sangre, ¿pasa mucho o poco dióxido de carbono? Poco. O sea que te está diciendo que el tejido está inactivo. ¿Bien? ¿Le vas a mandar mucha sangre a ese músculo que está inactivo o le vas a mandar poca sangre? Poca. Y sí, porque no necesita, chicos. ¿Y cómo le vas a mandar poca sangre? ¿Vasodilatando o vasocontrayendo? Vasoconstricción. Bueno, o sea, es lo lógico, ¿sí? Bueno, ahora vámonos al cerebro. No es el músculo, es el cerebro. ¿Bien? Yo estoy durmiendo. ¿Mis neuronas están activas o están inactivas? Inactivas. ¿Me producen mucho o poco dióxido de carbono? Poco. Poco. A la sangre le va a pasar poco o mucho dióxido de carbono. Poco. Muy bien, entonces estoy en este punto, mirá, estoy en este punto. Hay poco dióxido de carbono. Bien. ¿Qué dice el sistema nervioso? Ah, está durmiendo. ¿Cómo sabe que está durmiendo? Porque hay poco dióxido de carbono. Bien, porque si estuviera trabajando, habría más desechos.
¿Qué hago? ¿Le mando mucha sangre o poca sangre? Poca sangre. ¿Cómo hago? Con una vasoconstricción. Ahí tenés el vaso chiquito, ¿ves? Entonces, si la presión de dióxido de carbono está baja, se produce una vasoconstricción. ¿Para qué? Para reducir el flujo sanguíneo a nivel cerebral, porque no está activo. Ahora vamos a que hay mucho dióxido de carbono. ¿Qué te indica? Que está metabólicamente activo el cerebro, ¿sí? ¿Cómo hago? ¿Me tengo que mandar más sangre o no? Para que me lave el dióxido, me lleve el dióxido de carbono y a su vez me mande más oxígeno, ¿cierto? A esas células. ¿Cómo hago? Dilato los vasos sanguíneos y entonces el flujo aumenta. ¿Está claro o no? Sí. Bien, entonces Sí, respondemos perfecto. con el tamaño de los vasos sanguíneos, mandando menos o más sangre de acuerdo a las necesidades de flujo que tenga el cerebro. Ahora, ¿qué estímulo? ¿A qué estímulo responde fundamentalmente? Uno es a la presión de dióxido de carbono. Baja presión, vasoconstricción. Alta presión de CO2, vasodilatación. Y ahora analicemos esto, que es muy importante. ¿Bien? ¿Se acuerdan lo que era la PAM? La PAM es la presión arterial media, que lo hacíamos con una fórmula, lo hicimos el lunes, sistólica más 2 por diastólica sobre 3. ¿Bien? Si la PAM está baja, quiere decir que la persona está hipotensa o hipertensa. Hipotensa. Muy bien, escuchen. A nivel no cerebro, olvídate de la cabeza, resto del cuerpo, ante una disminución de la presión, los vasos sanguíneos, ¿qué hacen? ¿Se dilatan o se contraen? Se dilatan. ¿Sí? Disminuye la presión y vos vas a dilatar los vasos sanguíneos. No, se contraen porque, no, no hay, sangre que pase, digamos, para que esa dilatada no está pasando nada. Claro, Justamente. claro. Si Por tengo supuesto. hipotensión, los vasos sanguíneos deben contraerse para aumentar la resistencia vascular periférica, ¿o no? Y que no se te venga más abajo la presión. ¿Me comprenden o no? Lo vimos hace un rato. Repito, si disminuye la presión, ¿sí? También me va a disminuir la PAM, porque la PAM se obtiene de la fórmula esa que tiene en cuenta la sistólica y la diastólica. Entonces digo, olvídense de la cabeza, córtenle la cabeza a esta persona. Todos los vasos sanguíneos del cuerpo van a vasocontraerse para aumentar la resistencia y que no te baje tanto la presión. ¿Me explico? Ahora, pongámonos con la cabeza. Si hacemos una vasoconstricción a nivel cerebral, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo a nivel cerebral? ¿Aumenta o disminuye? Si hago y bueno, ¿y qué pasa con las neuronas? ¿Reciben oxígeno o no? No. No. Se Y muere. entonces, No, claro. muere. Entonces, fíjense cómo nuestro organismo es sabio, chicos, ¿eh? Si la persona está hipotensa, por ejemplo, porque tuvo una hemorragia, ¿está bien? ¿A quién tenés que cuidar? Porque la poquita sangre que te queda, ¿a quién se la tenés que mandar? ¿Al cerebro o a los gemelos? Cerebro. Entonces, ¿qué haces con los vasos sanguíneos del cerebro? ¿Los dilatás o los contraes? Dilatar. Por supuesto. Pero vas a tener que compensar contrayendo en otro lado. Bueno, no importa, el gemelo que no reciba, total no se va a morir. ¿Me comprenden? Si tuve una pérdida de sangre no me está haciendo actividad física, listo.
Pero fíjense entonces cómo la cosa es totalmente correcta. Voy al esquema este. Si la PAM está baja, porque por ejemplo hay una hemorragia, a nivel flujo sanguíneo cerebral, lo voy a tratar de aumentar. ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a aumentar? Con una vasodilatación. ¿Me siguieron? Ahora, si la PAM está alta, quiere decir que me fluye mucha sangre, ¿no? Tengo hipervolemia, perdón. Tengo presión alta. ¿Me explico o no? ¿Qué hago con los vasos sanguíneos de todo el cuerpo? ¿Dilato o contraigo? Dilatás. Pero guarda que si también dilato a nivel cerebral y tengo mucha presión, va a ir muchísima sangre, ¿o no? También al cerebro. ¿Cómo regulo? No. Que no vaya tanta sangre. ¿Me comprenden? ¿Cómo hago? Una vasoconstricción. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la PAM está baja, trato de vasodilatar para que vaya más sangre. Contraigo en el resto del cuerpo, pero el cerebro dilato. ¿Me explicó o no? Bueno, la clase está grabada, está el apunte, o sea que tiene la posibilidad de volverlo a ver, por supuesto, ¿no? Flujo sanguíneo cerebral. Bien. Necesitamos mantener una determinada presión de sangre para asegurarnos no solo que sea la presión normal, sino que exista la presión suficiente para que el oxígeno pueda perfundir. ¿Qué quiere decir eso? Que el oxígeno pueda difundir, atravesar los capilares, desde la sangre pasar a las neuronas. Eso se llama perfusión. O sea, es una difusión, ¿no es cierto? Pero bueno, necesitamos para esto una determinada presión de perfusión cerebral. ¿Está bien? La PPC se define como la presión sanguínea necesaria para perfundir el tejido nervioso. Repito, perfundir significa oxigenar. ¿Está bien? Para oxigenar, la neurona tiene que haber una determinada presión de oxígeno que en sangre el oxígeno le permita al oxígeno pasar de capilar a neurona. ¿Cuál es el valor normal de la PPC, o sea, de la presión de perfusión cerebral? Entre 70 y 100 milímetros de mercurio. ¿Bien? ¿Cómo la calculo a la presión de perfusión cerebral? La calculo con esta fórmula. PAM menos PIC. ¿Bien? ¿Cómo calculo la PAM? ¿Cómo calculo la PAM? La fórmula, sistólica más 2 por diastólica sobre 3. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan cuál era el valor normal de la PAM? ¿Cuál era el valor normal de la PAM? ¿Cuánto nos daba cuando hicimos la formulita el lunes? 93. 93. Muy bien. Ponele 90. ¿Está bien? Si vos tuvieras una PAM normal de 90 y una PIC, ¿de cuánto les dije que era la PIC? ¿Mm? ¿En adultos? Sí. Entre 10 y 15. ¿Bien? ¿Está bien? Vamos en adultos entonces. Bien. Si vos haces 90, ponele, menos 10, ¿cuánto te da? 80. 80. O sea, la PPC, la presión de perfusión, estaría normal. ¿Cierto? ¿Se entiende eso? O sea, si una persona tiene una PAM normal y una PIC normal, no va a tener ningún problema en oxigenar sus neuronas. Bien, ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la PAM disminuye?
en lugar de 90, escríbanlo ustedes ahí. Si en lugar de 90 la PAM es de 60. Y la PIC es igual, 10. ¿Cuánto nos da la PPC? 50. ¿Qué nos está diciendo? Que no está suficiente la presión de perfusión. Es decir, esta persona no está oxigenando las neuronas. ¿Qué le pasa a esta persona? Se desmaya. ¿Me comprenden? Y no solo que se desmaya, sino que si esto persiste, la no llegada de oxígeno puede hacer que se mueran las neuronas. ¿Me comprenden? También puede pasar al revés. Puede pasar que la PAM esté normal, la presión está normal, pero por un traumatismo de cráneo aumentó mucho la PIC. La presión, la PAM normal. Ponele 90. ¿Está bien? Pero la PIC aumentó. En lugar de 10 está 40. ¿Se entiende? 90 menos 40, 50. Entonces, ¿qué va a pasar? No, tampoco voy a tener la presión suficiente, porque claro, ¿qué es lo que está pasando? Hay tanto edema ahí en ese cerebro, ¿sí? Que no me permite, que me aumenta tanto la presión, que no me permite que la sangre pase correctamente. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué hacen? Esto lo van a ver cuando vayan al Cushen. Cuando vayan al Cushen, por ejemplo, cuando hagan las guardias, donde van todos los accidentados, ¿sí? Con traumatismo de cráneo, bueno, lo más probable que estén siempre, ¿saben lo que se hace ante estos casos? Lo que se hace es, se corta, ¿sí? Un pedazo de huesos de cráneo, ¿sí? Se saca ese hueso, obviamente queda cubierto, ¿sí? Por una malla y demás, pero lo que se pretende es disminuir la presión, ¿me comprenden? Disminuye la presión, ¿por qué? Porque al sacarle un pedazo de cráneo se puede producir el edema, ¿me comprenden? Bien. ¿Qué ocurre? Hay 3 fases, ¿sí? En las cuales digamos, el problema de la PIC puede estar relacionado con el volumen del cráneo. Bien, vamos a ver qué es lo que puede pasar. Supónganse que el cráneo, como yo les decía, esté o edematizado por un traumatismo de cráneo, o puede haber hidrocefalia. ¿Vieron que hay personas que tienen también hidrocefalia? O puede haber una persona que tenga un tumor cerebral. ¿Me comprenden? ¿Qué modificaría eso? El contenido, ¿no es cierto? El parénquima. ¿Me comprenden? Vos tenés acá un volumen de contenido menor y de acá va aumentando. ¿Me comprenden? Bien, piensen esto. Supónganse que viene un paciente con un edema leve o con un tumor pequeño. ¿Bien? ¿Qué va a pasar? El médico lo va a ir controlando. Dice, uy, sí, mirá, va a ir aumentando el volumen, pero la PIC todavía no aumenta tanto, porque ves, esta línea es como una constante. Esta es la fase 1. Mientras el paciente esté en fase 1, ¿de qué estoy hablando? De la relación entre el volumen cerebral y la presión intracraneal. Si el volumen aumenta, pero la presión todavía no aumenta, digo que está en fase 1, podríamos hablar de que alta compliance, o sea, hay un aumento grande, pero todavía no bajó la PIC. No aumentó la PIC, perdón, está baja la PIC. ¿Por qué les parece a ustedes que esto está ocurriendo? A pesar de que el parénquima aumenta, ¿se acuerdan que el parénquima era el 80%? La PIC no aumenta del todo. ¿Por qué les parece? Está funcionando bien los mecanismos de compensación, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran los mecanismos de compensación? El líquido cefalorraquídeo, que se va a ir hasta la cisterna lumbar, y el flujo sanguíneo, que va a disminuir. Entonces, hay unos que aumentan, otros disminuyen. ¿Se entiende o no? Pasa el tiempo, lo seguimos a este paciente, pero ahora el médico dice, está en fase 2.
¿Qué pasa en la fase 2? Miren, el volumen no aumentó mucho, porque acá sí aumentó mucho, ¿ves? Porque de acá se vino acá. Pero en fase 2, de acá se vino acá. Poco aumento de volumen, pero sin embargo, la PIC está subiendo. ¿Está bien? No tuve mucho aumento de volumen, la PIC está subiendo, pero todavía no está tan alta. Esa sería la fase 2. Está mostrando que los mecanismos de compensación ya no son tan eficientes. ¿Me comprenden, chicos? Y si está en la fase 3, por ejemplo, ¿qué te dice en la fase 3? ¿Qué es lo que más aumenta? ¿El volumen o la presión intracraneal? La presión. Claro, aumenta mucho la presión intracraneal. ¿Por qué? Porque evidentemente ya los mecanismos de compensación no están resultando efectivos. A ver, imagínense que si yo estoy mandando tan poca sangre, también va a ser totalmente contraproducente porque voy a dejar sin oxígeno a esas neuronas. Entonces, por ejemplo, supónganse, si un paciente ya está en fase 3 porque el tumor cerebral ha crecido tanto, ¿qué hace el médico? Lo opera, chicos, y le saca el tumor. ¿Me comprenden? ¿Me comprenden? O sea, mientras está en fase 1, bueno, si bien está creciendo, todavía no complica tanto la PIC. Bueno, está defendiéndose solo. Ahora, si está en fase 3, obviamente que va a tener que sacarle ese tumor, porque obviamente si no, va a tener un aumento de la PIC tan alta que ese paciente va a tener muerte de células. ¿Por qué? Porque la presión de perfusión, ¿se acuerdan? No por disminución de la PAM, sino por aumento de la PIC, no va a ser la suficiente. Y si en lugar de un tumor fuera un edema, y bueno, hay que hacer un drenaje, hay que sacarle líquido, se le pone una válvula y se drena. ¿Me comprende? Estos son pacientes que están en terapia intensiva, obviamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenés que reducir la presión de alguna manera. Si ya los mecanismos de compensación no son suficientes, ahí el médico ayuda. ¿Me comprenden? Porque, a ver, ¿qué pasaría si, supónganse, esperen que los miro un poquito, los miro a ustedes. Supónganse que ya el cerebro no puede más. ¿Está bien? Porque está muy dilatado. ¿Saben lo que hace? ¿Por dónde puede escapar? Escapa por el agujero magno. ¿Me comprenden? El agujero del cráneo. Es como que genera una hernia, se va para abajo, genera una hernia, ¿me comprenden? Pero es como que, bueno, ya ahí se destruyen totalmente neuronas. Inclusive, comprimen al nervio óptico. Si comprimen al nervio óptico, no responde, la pupila, por ejemplo, no responde a la luz haciendo una vasoconstricción. ¿Vieron que cuando hay un accidente con un traumatismo de cráneo, lo primero que hacen los paramédicos es con una linternita enfocarle la pupila del ojo? ¿Por qué? Porque si el cerebro se desmatizó tanto y generó una hernia que comprime el nervio óptico, cuando le ponen, o está muerto, ponele la persona que obviamente no responde, o también va a tener problemas porque ante la luz la pupila se debería contraer, ¿no es cierto? Si no responde es porque ya tiene, o está muerto les decía, o porque tiene un edema cerebral tan importante que está generando una hernia. Por eso es que ni bien llegan al Cushen, por ejemplo, lo primero que hacen es le sacan un pedazo de cráneo para que pueda expandirse un poco más el cerebro hacia esa zona, que después obviamente si la persona se salva, que obviamente son pacientes de muchísimo riesgo, ¿no es cierto? Obviamente después le generan un injerto y demás, ¿no? Pero es la forma de evitar la hernia a nivel cerebral. ¿Me comprenden? ¿Estamos o no? ¿Se entiende? Es muy importante, ¿sí? Y algo que me olvidé de decirles es que cómo reaccionaba el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué hacía el líquido cefalorraquídeo
para compensar, que era lo primero que actuaba, Se iba para abajo. se iba para abajo, ¿está bien? ¿Y a dónde creen que drena? ¿A dónde creen que drena también? Entra en todo el sistema venoso, en la vena yugular también. ¿Me comprenden? Y de ahí, bueno, vuelve también un poco de líquido, va a la cisterna lumbar y demás. ¿Está? O sea, también aumentaría, ¿sí?, el retorno venoso, pero a nivel de las venas superiores, ¿no es cierto? Venas yugulares. ¿Estamos? Por eso es también muy importante que saquemos cualquier tipo de accidentes, ¿no? Pero hay veces que uno, por ejemplo, aumenta mucho la presión dentro del tórax, disminuyendo el retorno venoso, o sea que la sangre vuelva desde la cabeza hacia el tórax. Por ejemplo, cuando uno hace levantamiento de pesas, pero con trabajos isométricos, ¿no? Con una mancuerna de bíceps. Estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo, ¿sí?, con barras, ¿sí?, un trabajo, por ejemplo, los levantadores olímpicos, ¿está bien? Hacen lo que se denomina maniobra de Valsalva. Es una maniobra donde se inspira profundamente y luego se contiene el aire para tratar de que el tórax esté bien firme, porque si no se te viene abajo la pesa, ¿me comprenden? Bueno, eso genera mucha presión dentro del tórax, se llama maniobra de Valsalva, y aumenta mucho la PIC, porque disminuyen el retorno venoso, ¿me comprenden? Entonces, eso sin que sea un accidente, también podría llegar a tener algún tipo de complicación. ¿Estamos? Hay que tener cuidado, a ver, ¿con quién? ¿Con cualquier persona? ¿Con los deportistas? No, hay que tener cuidado con las personas que ya son hipertensas. Porque si son hipertensas y le haces hacer ese tipo de ejercicios que impliquen un aumento de presión dentro del tórax, va a repercutir en un aumento de la PIC, de la presión intracraneal. ¿Me comprenden? ¿Estamos? Ahora, si la persona está sana, y no tiene ningún problema, o sea, vayan al gimnasio tranquilos, levanten pesas, ¿sí? Que por más que le aumente la PIC, por más que le aumente la presión dentro del tórax, para poder hacer ese trabajo, ese levantamiento, un arranque, qué sé yo, no les va a aumentar la PIC porque están sanos, ¿sí? Eso es cuando hay una patología de por medio. Bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Más o menos bien o no? Vimos bastante, ¿no? Bien, perfecto. Vimos todo lo que tenía programado dar. Vimos todo lo de presión arterial, bien, factores, regulación a corto plazo por el sistema autónomo, a largo plazo por el endocrino con el renal. Vimos retorno venoso con todos los factores que influyen y vimos PIC. ¿Qué nos queda? La semana que viene no nos vemos. ¿Y qué nos queda para el próximo lunes, que sería 26/9? Nos queda ver microcirculación, que como les dije, es como medio complejo, entonces lo vamos a ver en forma presencial, y sumamos linfático y hemostasia. En la última clase, porque después el viernes es feriado, y la clase que vamos a recuperar la vamos a usar para resolver los casos clínicos, no para explicar temas nuevos. Así que hagan lo posible para que la clase del lunes 26, ¿sí?, a esa clase puedan ir con el material visto. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Besos? Hasta luego. Nos vemos, porque ya tengo otra clase. Chao, profe. Chao, chicos.